dónde te aparece esta vocación por las letras en general y de dónde te llega esa ambición intelectual? Pues no sé, supongo que, o sea, con una elemental madurez, con la politización de los jóvenes, bueno, o sea, yo fui prematuramente comunista, ¿no? Eran los únicos que estaban, llegas a militar en el instituto, a mí la muerte de Franco me pilla en el instituto todavía, y entonces hay un afán de fundamentar en algún sentido, un afán de verdad. Recuerdo que, no sé si la volviera a visitar, la novela La madre de Gorky, pero la idea de la verdad, de los libros como una fuente de conocimiento y seguramente la estupidez aquella de que el marxismo era pura ciencia y no verdades de fe, pues la idea de ver si aquello era ciencia, seguramente me llevó a tomarme en serio la palabra ciencia y abandonar la visión esa doctrinaria, pero sí era una militancia política muy intelectualizada, ¿no? Y en ese sentido se producía la imagen de los pequeños mitos casi personales que tú podías conocer, ¿no? Por volver un momento a la parte, digamos, de tu más biográfica, y en relación al libro que salió el año pasado de Iván Teruel, que se llama Somos el fracaso de Cataluña, en el que cuenta la llegada de sus padres me imagino que en un paradigma similar al de los tuyos, el de tantas otras familias, que pasaron poco menos de ser los sirvientes de la burguesía catalana a ser tachados de colonos en democracia. ¿A ti te duele especialmente este relato de la burguesía catalana que se ha vuelto contra quienes realmente siempre han sido los explotados? Sí, sobre todo, y el relato cómplice, ¿no? El buen Charnego, el que encarnó Paco Candel, un novelista que describía en castellano ese mundo de los otros catalanes, ¿no? Porque además creo que el nacionalismo, vamos, es una modesta conjetura, pero aprendida casi con el entorno familiar, ¿no? Y es que el nacionalismo heredó algo del franquismo que le convino mucho. Nadie era ciudadano en España. Pero entonces, cuando uno iba allí a Cataluña, pues tú sobrevivías como sobreviven. Yo juego con bolivianos a fútbol, que son tramas familiares, nunca se fían de la ley. Si tienen un problema lo resuelven ellos, si tienen que partir la cabeza a alguien lo hacen con un azadón, que era como lo habían resuelto. Pero la idea de derechos no se tiene, ¿no? Sino que que es diferente con la inmigración argentina, ¿no? Entonces, están Entonces, el nacionalismo consiguió heredar eso y les transmitió la idea de que aquello no era suyo, que venían y se mantiene en el lenguaje. El único sitio en España que se habla de inmigración, y yo mismo a veces se me escapa, es nadie inmigra a Madrid. Si uno se mueve en su país y es ciudadano de pleno derecho. Entonces, yo he escuchado a un tío que quería mucho, que falleció hace poco, que él siempre hablaba, ese un votante convergente, hasta que a partir de determinado momento, le vino la cordura, ¿no? Le vino la cordura porque cuando tenía nietos vio que no aprendían nada en castellano y eso le afectó, entre otras cosas, ¿no? Pero él siempre decía, tenemos que estar agradecidos, nos han dado trabajos, esa sensación puramente servil, ¿no? Y eso se mostró en las votaciones, jamás no se movilizaba ese voto en las autonómicas, porque eso tú no eras de ahí, era suyo, ¿no? Y en la evidencia indiscutible, el voto del partido de las CUP, que es un voto comunista radical, comunista por llamarlo de algún modo, pero vamos, de extrema izquierda convencional, es un voto muy pijo, el más pijo socialmente que cualquier otro, ¿no? Y en cambio, es la gente que está viviendo en barrios marginados, mientras que los supuestos colonizados viven en las mejores zonas, cobran infinitamente más, y además ellos cultivaron la cultura castellana, ¿no? Hay una cosa que no se sabe, se sabe, supongo que lo sabemos, pero más durante toda la vida había hablado con su mujer en castellano. La Fundación de Ciudadanos responde a la necesidad de hacer una propuesta socialdemócrata alejada del nacionalismo, ¿no? Es decir... mi punto de vista, y en estas cosas insisto que por lo que uno sabe de conocimiento científico, la memoria es traicionera. El manifiesto, nosotros nos reuníamos y en un momento Arcadi, en unos momentos de lucidez, dice, lucidez, en aquel momento pensábamos que estaba enajenado, pero dice, ya estoy harto de hacer manifiestos, hay que hacer un partido, ¿no? Entonces, la gente más seria allí, esto es una locura, ¿tú sabes lo que es un partido y tal? Dice, yo para esto y tal. Entonces, no, para perder el tiempo aquí de echarlo. Entonces, sí, hagamos un poco, lancemos, claro, era algo un poco paradójico y si quieres, pijo y gilipollas, un manifiesto para que se hágase un partido, ¿no? Claro, pero tú lo tiras a ganar.
Entonces, esa decisión de reclamar la existencia de un partido obedecía a dos cosas. Al hecho de que no nos podíamos implicar, aunque hubo gente que por ejemplo, Félix Pérez, una persona que ha pasado desapercibida, ese con su móvil coordinó las células, para decirlo en el viejo léxico, que aparecían en toda Cataluña. En un momento, aquí éramos incapaces de administrar las voces que aparecían diciendo queremos estar aquí, voces que ahora muchas de ellas han estado abandonadas y que proceden de pueblos donde salió mucha gente del armario. Y la segunda razón por la cual se reclamaba el partido es porque entre nosotros había dos almas, una la de izquierdas y otra la que podríamos llamar liberal, centrista, si es que esa palabra significa algo, ¿no? Entonces, quienes, como precisamente no podíamos dar ese paso porque había tensión a la hora de perfilarlo políticamente, se optó por una especie de consideración que, claro, si lo piensas bien, es decir, hágase un partido y no decimos ni la ideología. Es decir, bueno, vamos a hacer deporte y ni sabemos si venimos a jugar al tenis o al fútbol. Y esa ambigüedad se mantuvo, que en algún momento cuajó de un modo razonable cuando dijo que en el ideario inicial era la tradición liberal progresista y la socialista democrática. Eso es perfectamente traducible en un programa, yo me reconocería en eso. Pero a su vez generó que mucha gente llegó allí en una especie de Mediterráneo. Bueno, cualquier gente que venía a Resistencia había que tenido una fuerza psíquica y a su vez eso seguramente generaba trastornos. ¿Dirías que el peor pecado de Pedro Sánchez es el haber rehabilitado al nacionalismo cuando estaba en el momento en el que más débil estaba? Bueno, el peor pecado quizá lo sepan los servicios secretos de Marruecos. Que quizá explique eso, su cambio en política exterior. Y debe ser muy gordo, pero porque tiene un inventario amplio de los, al menos públicamente conocidos. Pero sí, hubo un momento, no me acuerdo cómo se llamaba aquel hombre que dirigió circunstancialmente, transitoriamente, el asturiano. Javier Fernández. Aquel hombre tenía un discurso articulado, ¿no? Y ahí hay una tarea pedagógica, no nos engañemos. El votante socialista era un votante manifiestamente encanallado frente al PP. Pero ahí te toca, como partido político, decir, no señor, estos son nuestros conciudadanos. O sea, nosotros les debemos haber gobernado en el País Vasco en un momento en donde las mayores pruebas morales en este país la daban los concejales de los pequeños pueblos del País Vasco, gente del PP y gente del PSOE, estuvieron juntos defendiendo nuestra democracia, defendiendo nuestros derechos y libertades, y en muchos casos ni cobraban, ¿no? Esa gente ahí ha habido 2 o 3 momentos en España que eran genuinos momentos constitucionales, ¿no? Cuando Miguel Ángel Blanco, el asesinato, el de Tomás y Valiente, ¿no? Y otro fue en los entornos de octubre. En ese momento España los ciudadanos españoles salieron a defender su Constitución y creer que en cualquier parte del territorio nacional donde se violaron los derechos y las libertades era la obligación moral de todos estar allí. Y ese es un momento en donde un pueblo se encauzan y se constituyen mitologías, como pudo ser en su momento el referéndum anti-OTAN para alguna juventud, que te quedas luego anclado de eso y tu biografía se construye negociando en torno a esa identidad. Pero eso hay que saber sedimentarlo y traducirlo, encauzarlo políticamente. Y en lugar de hacer eso, lo que se hizo fue frenarlo, desactivarlo. El propio Pedro Sánchez, en una de sus múltiples mentiras, compró esa mitología, la aparece con una grandísima bandera de España, porque veía que esa fuerza estaba presente. Y en lugar de decir, bueno, es que esta es la digna, la noble, la que nos une a todos, y luego las mezquindades, porque entre los contrafácticos de nuestra política española hay uno, Podemos dar es la gran noticia en las europeas, ¿te acuerdas? Claro, entonces de pronto dicen, hay un tercer gran partido. Si en esas europeas hubiesen ido juntos Ciudadanos y UPyD, la gran noticia en España es que hay un tercer partido político con el peso comparable al de los grandes, que está invocando la idea de que todos somos tenemos que ser libres e iguales y fraternos. Eso, y entonces nadie se hubiese acordado de Podemos y la tercera fuerza histórica hubiese sido esa, ¿no? Ese es otro momento en donde dices, joder, qué torpeza política por las ambiciones de unos y otros, ¿no?